La automedicación es el acto de ingerir cualquier tipo de medicamentos sin haber sido prescritos por un profesional de la salud. En nuestra sociedad es muy frecuente que las personas indiscriminadamente hagan uso de ella. Y este peligroso hábito es el responsable de la resistencia bacteriana y las infecciones intrahospitalarias, que hoy se consideran un grave problema de salud mundial. Bienvenidos a Salud en Casa. Un medicamento es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la prevención de enfermedades. Estos son instrumentos de salud, los cuales deben ser suministrados correctamente. Pero en la actualidad existe un problema, y es la automedicación, es decir, la administración por cuenta propia de un medicamento. Una práctica habitual en nuestra sociedad que se da en la mayoría de los hogares. Varios estudios que se han realizado en diferentes lugares del país, en la costa atlántica, en Cartagena, en Bogotá, Eje Cafetero y aquí en Cali, tenemos coincidencia, y es que nuestra parte cultural está muy arraigada, que si nosotros sentimos alguna molestia podemos ir a la farmacia a comprar un medicamento. El desarrollo de medicamentos ha mejorado la calidad de vida de las personas. Sin embargo, muchos de ellos son de venta libre y están al alcance de todos, propiciando su uso indiscriminado. De los medicamentos que más se compran sin fórmula médica son los analgésicos, que son medicamentos para el dolor, los medicamentos que son para la gastritis y los antibióticos. Parece increíble, pero los antibióticos, tenemos que decirlo así, tienen un arma de doble filo, porque los antibióticos, si bien es cierto, pueden controlarte la infección, por otro lado te pueden hacer un fenómeno de selección de bacterias que pueden tener mutaciones de resistencia. En Cali evaluamos estos fenómenos hace un par de años y encontramos que aproximadamente el 30% de los medicamentos que se compran en farmacias son sin receta médica. Nosotros como comunidad en general no somos médicos y la formulación es el último paso en el ejercicio médico. Entonces primero nuestro paciente asiste a la consulta con una serie de molestias o dolencias, hacemos unos exámenes, preguntamos al paciente, confirmamos o descartamos y luego entregamos una fórmula médica con unas especificaciones muy claras sobre algunos eventos adversos en los medicamentos. Expertos manifiestan que algunas de las causas de la automedicación es el desconocimiento y el uso incorrecto del medicamento. Y la causa más frecuente de todo esto son los pacientes que tienen dolores abdominales, con fiebre y se toman analgésicos y una de las causas más frecuentes son apendicitis. Y desde el punto de vista médico, cuando el paciente toma analgésico no desarrolla la sintomatología y se hace muy difícil el diagnóstico, lo cual puede ensombrecer el pronóstico de esta infección. Frente a este tema, la Organización Mundial de la Salud propone educar a la población sobre los medicamentos de venta libre, informando sobre cuáles y cómo pueden ser utilizados y qué condiciones debe tener un paciente para consumirlos. Eso es algo cultural en nuestro país y es algo que necesitamos comenzar a cambiar a través de la adecuada educación a la comunidad, a nuestros pacientes, decirles que toda vez que un paciente tenga fiebre y molestias, no quiere decir exactamente que tiene una infección bacteriana. Hay otras infecciones de tipo viral, por ejemplo, en estas épocas que alternan lluvia con calor, hay un incremento en los virus respiratorios y esta es una de las principales causas de uso inadecuado de antibióticos en pacientes que tengan infección respiratoria viral. Consumir medicamentos sin prescripción puede traer consecuencias leves o severas sobre el organismo de quienes los consumen. Muchos medicamentos tienen efectos secundarios por sí solos o cuando entran en interacción con otras sustancias y medicamentos. Eso es lo que las personas a veces no tienen en cuenta, esos eventos adversos en los medicamentos, que si bien es cierto, un medicamento le pudo servir a mi papá, a mi vecino, no quiere decir que a mí me pueda también funcionar si tengo la misma enfermedad o en mi caso particular la misma infección, porque cada paciente tiene unas condiciones inherentes que son diferentes, que no facilitan de que uno pueda formularlos a todos por igual. Por eso, cuando se visita al médico, este realiza una serie de preguntas para conocer el estado de salud del paciente y determinar el tratamiento idóneo para su dolencia. Quienes se automedican corren el riesgo de equivocarse en el diagnóstico.
En Colombia, el Ministerio de Salud, el INVIMA y otros entes de control supervisan constantemente la venta de medicamentos. Sin embargo, esta es una práctica que se ha familiarizado en los hogares y es muy difícil lograr que las personas dejen de automedicarse. En nuestro país es muy difícil, hay grandes esfuerzos que se han hecho sobre todo en Bogotá, de que se pueda realizar este control o que los medicamentos sean vendidos con una fórmula médica. Sin embargo, se requiere un gran esfuerzo, no solamente médico y gubernamental, sino también del gremio de farmacéuticas, de las farmacias, para que algunos medicamentos posiblemente se puedan vender sin restricción, con algunas recomendaciones a los pacientes, y otros medicamentos deben ser totalmente restringidos, y en este caso en particular los antibióticos. La automedicación también está relacionada con las sustancias o medicamentos naturales. Este tipo de tratamientos son ligados a prácticas ancestrales provenientes de los pueblos y básicamente son las plantas las que ayudan con los padecimientos, dolores o malestares del cuerpo humano. Algunos medicamentos naturales se utilizan en forma indiscriminada o se utilizan para todo inclusive. Pero algunos de estos medicamentos naturales pueden interferir con los tratamientos ya totalmente recomendados, estudiados y validados para una determinada enfermedad. Por esta razón, nosotros recomendamos que todo paciente que tenga algún padecimiento y que para ello reciba bajo un concepto médico una fórmula médica y desee estos medicamentos naturales, estos productos naturales, lo consulte con su médico, verifique qué tiene esos medicamentos naturales, qué compuestos tiene que a lo mejor pueden interferir con la fórmula médica y que pueden, en vez de mejorar, empeorar su situación de salud. Si bien no se pone en duda la importancia y el conocimiento de las plantas medicinales en la comunidad dentro del contexto urbano, las personas deben ser cautelosas y estar informadas antes de consumir cualquiera de estos productos. Al regresar, conoceremos qué son las bacterias y cuándo éstas pueden volverse enemigas del ser humano. El cuerpo de los seres humanos alberga millones de bacterias y ellas tienen muchas veces funciones importantes que ayudan a la salud en general. Sin embargo, también existen algunas muy peligrosas y estas, en algunas ocasiones, por algunas prácticas inadecuadas como la automedicación, pueden volverse resistentes, dejando al hombre vulnerable a presentar infecciones de muy difícil manejo. Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos. Son los organismos más abundantes del planeta. El cuerpo de los seres humanos los tiene en forma abundante. Se calcula que en el cuerpo de un solo ser humano habitan unas 100 billones de bacterias y otros microorganismos. Estas bacterias son de gran utilidad para los procesos diarios del organismo. Nosotros convivimos con bacterias. Las bacterias no es algo nuevo para nosotros los seres humanos. De hecho, algunas bacterias nos ayudan en algunas funciones fisiológicas. Por ejemplo, tenemos bacterias que están a nivel de nuestros intestinos que nos ayudan con la síntesis de vitamina K. Entonces, también nos permiten mantener en equilibrio la flora, y algo muy importante que ellos hacen es que estas bacterias que se encuentran con nosotros disminuyen la posibilidad que otras bacterias que son más resistentes o agresivas nos puedan ocasionar daño. Esta convivencia entre bacterias y ser humano es pacífica, mientras se cumplan con ciertas condiciones, pues cuando el cuerpo está expuesto a alguna cirugía, así como a algún proceso infeccioso, pueden estas causar un grave problema de salud. Cuando ocurren fenómenos de infección, cuando las personas tenemos una baja en las defensas, o cuando tenemos una invasión en el cuerpo por una cirugía, por un paso de instrumental médico, estas bacterias pueden alcanzar otros sitios y allí pueden ocasionar infecciones. Las infecciones pueden ser severas y algunas son potencialmente mortales. Cuando el ser humano se ve atacado por alguna infección, la medicina puede brindarle tratamiento médico para combatirla, para actuar frente a la bacteria que le está causando el daño.
Sin embargo, hay algunos casos en donde dicha bacteria presenta lo que se conoce en el campo médico como resistencia bacteriana. Las bacterias resistentes no solamente se encuentran en los hospitales o en las clínicas, también se encuentran en la comunidad, y es por esto que la Organización Mundial de la Salud ha decretado una alerta en todos los países para poder contener este fenómeno de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana es la propiedad que adquieren algunas bacterias frente al agente que las ataca. Resistencia a los antimicrobianos o comúnmente conocidos como antibióticos. Cuando las bacterias adquieren algunos genes, y en esos genes ellas portan una información que les permite resistir al ataque que los antibióticos le pueden ocasionar, y por lo tanto los antibióticos no son útiles para estas bacterias que son resistentes. Cada vez hay más casos de pacientes con resistencia bacteriana, porque cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos que hoy en día existen. Son múltiples los factores, pero uno de ellos radica en el uso de antibióticos. Cuando nosotros utilizamos un antibiótico, cambiamos la flora bacteriana que tiene el paciente. Ese cambio en la flora bacteriana hace que las bacterias que antes se podían eliminar con los antibióticos, en esta ley de la supervivencia, las bacterias son capaces de adaptarse y por lo tanto resisten a los antibióticos, y luego aprovechan ciertas situaciones o circunstancias de los mismos pacientes y pueden generar infecciones. La resistencia bacteriana también puede darse por el uso de antibióticos en los animales. No solamente son los antibióticos que se utilizan en la medicina, también tenemos antibióticos que se utilizan en la industria agropecuaria para el tratamiento de enfermedades o de infecciones en los animales, e inclusive se utilizan como factor de crecimiento. Estas bacterias que se encuentran en los animales pueden luego transmitirse a los seres humanos y ocasionar infecciones y enfermedades por resistencia a los antibióticos. Estas bacterias de los animales pueden ser transmitidas a los seres humanos a través del consumo de los alimentos. Gracias al uso de los antibióticos se han presentado importantes avances en salud pública, como la disminución de la morbilidad por tuberculosis, malaria y sífilis congénita, la disminución de la mortalidad por el VIH-Sida y la reducción de la mortalidad infantil y materna debido a causas infecciosas. Pero, infortunadamente, todos estos avances están seriamente en peligro por el incremento de la resistencia bacteriana. El principal problema de la resistencia bacteriana es que cada vez el vade-mecum médico es más escaso, más corto. Cuando tenemos una bacteria que es sensible a los antibióticos, nosotros tenemos múltiples posibilidades de tratamiento y nos queda fácil escoger cuál será la mejor medicina para mi paciente. Pero cuando las bacterias son resistentes, nuestro vade-mecum es muy cortico, tenemos pocas posibilidades de tratamiento. Algunas bacterias inclusive son resistentes a todos los antibióticos que se encuentran actualmente disponibles en forma comercial a nivel mundial. Entonces llevan una gran desventaja para nosotros tratar a estas bacterias multidrogo resistentes. Dentro de este panorama hay una parte de tranquilidad, pues conociendo este grave problema de salud a nivel mundial, los especialistas han prendido las alarmas y se están realizando nuevos estudios, nuevos avances médicos. Se están estudiando nuevas moléculas, nuevos medicamentos para usarlos en los seres humanos que puedan ser capaces de eliminar estas bacterias que actualmente son resistentes. Dentro de esta lucha por encontrarle solución al grave problema de la resistencia bacteriana, está la educación a la comunidad en el tema de la prevención. ¿Cómo las podemos prevenir? Identificando en forma temprana los pacientes que tienen estas bacterias resistentes. En algunos pacientes les vamos a hacer aislamiento, es decir, hospitalización en cama individual. Vamos a recomendarle al paciente unas medidas que no solamente son para él, sino también para sus familiares que lo visitan. Y por supuesto nosotros tenemos que hacer todos los procedimientos de asepsia, antisepsia, lavado de manos y el uso de alcohol al momento de entrar en contacto con nuestros pacientes. A nivel mundial se toman medidas costo efectivas y a su vez especializadas que buscan intervenir en este serio problema médico.
utilizar los antibióticos en las dosis adecuadas, durante el tiempo que sea adecuado y sobre todo para el paciente que lo requiera. Entonces, en nuestras clínicas y hospitales estamos en esos programas de control del uso del antibiótico que esperamos que luego se puedan extender a la comunidad, en el paciente, en el médico que esté en el consultorio, evitar que las personas compren medicamentos en farmacias sin adecuadas fórmulas médicas, para así poder disminuir y controlar este fenómeno de resistencia bacteriana. En sus manos hay parte de la solución al grave problema de la resistencia bacteriana. Sea muy cuidadoso con la toma de medicamentos, que estos sean prescritos exclusivamente por los especialistas. Al regresar conoceremos qué son las infecciones intrahospitalarias y qué se está haciendo para controlarlas. En la actualidad, las infecciones intrahospitalarias se están convirtiendo en un grave problema de salud a nivel mundial. Son muchos los pacientes que entran a instituciones médicas para ser atendidos por algún problema específico y terminan adquiriendo una bacteria intrahospitalaria que pone en peligro su salud. Una infección intrahospitalaria, también llamada infección asociada a los cuidados o atención en salud, es adquirida por un paciente durante la estancia en un hospital y que no estaba presente, ni siquiera en periodo de incubación, al momento de su ingreso. Y las bacterias a las que llamamos normalmente intrahospitalarias o del hospital son bacterias que no son del hospital, sino que son bacterias que en algún momento han sido del ser humano, de los pacientes, que han sufrido estímulo por los antibióticos, por los desinfectantes, por lo que tratamos de darle a las personas para que curen las infecciones y empiezan a ser más resistentes a todas estas sustancias. Y es la manipulación y el contacto entre el personal de salud y los pacientes, así como la resistencia bacteriana, la que agrava este problema. En Latinoamérica todavía las infecciones intrahospitalarias probablemente sean de las más frecuentes entre los eventos adversos prevenibles. En los países desarrollados eso es diferente y ya no lideran la lista, sino que están por debajo de ella. Y definitivamente esto tiene que ver con que nuestros países todavía son ineficientes en cómo brindar cuidados, no somos lo suficientemente cuidadosos en la higiene de nuestros hospitales y de los profesionales, y esto favorece, digamos, las infecciones intrahospitalarias junto con el uso indiscriminado de antibióticos que ha incrementado los niveles de resistencia bacteriana. Lo que sucede es que a veces dentro del hospital existe contacto entre un paciente y otro, entre las manos del personal y los pacientes, o los pacientes reciben antibióticos y sus propias bacterias se ponen más resistentes. Entonces, también es algo que no es puramente del hospital o puramente transmitido entre una persona y otra, sino que tiene que ver con la práctica de los cuidados de la salud, que podrían mejorarse en algunos aspectos y en otros, hasta que no encontremos antibióticos más específicos o no encontremos otra forma más ecológica, por así decirlo, de combatir la infección, vamos a tener que seguir luchando con este problema. Porque es definitivamente un grave, peligroso y costoso problema que hoy enfrenta cualquier práctica asociada a la salud. Muy costoso porque nos deja en algunas instancias en la era casi preantibiótica, porque algunas bacterias son resistentes a todos los antibióticos existentes. Son las menores, ¿no? La menor cantidad son resistentes a todos los antibióticos. Pero bueno, en esos casos tenemos que recurrir a combinación de antibióticos, a dosis más altas, y eso hace que sea mucho más costoso el tratamiento de una infección. Se calcula que entre el 5 y el 12% de los pacientes pueden adquirir alguna infección intrahospitalaria. Dependerá del lugar, sus condiciones y el tipo de procedimiento. Para algunas cirugías, por ejemplo, se calcula que el porcentaje debería estar abajo del 1%. Para otras es esperable, hasta la medicina actual, que llegue o supere el 10%. Entonces también es muy variable de acuerdo al procedimiento del que estemos hablando, la situación del hospital y las prácticas de la salud. Para que se presente una infección intrahospitalaria, tienen que unirse varios eslabones. Tiene que existir una bacteria, un huésped que es el paciente y una situación que pueda generar la enfermedad. Muchos de nosotros convivimos con esas bacterias. De hecho,
el personal de salud que está en el mismo hospital donde pueden estar circulando estas bacterias, porque los pacientes son las que las portan, no vivimos infectados, sino que tenemos una inmunidad que nos permite tener un equilibrio sano con estas bacterias. Ahora, cuando la piel se rompe por una cirugía o cuando nos colocan algún dispositivo, un tubo para ponernos un respirador artificial o lo que sea, ahí las barreras de protección bajan y entonces tenemos más riesgo de que esas bacterias entren a terrenos en donde nos podemos defender mucho menos. Y esta falta de defensas hace que los pacientes sufran la infección, es decir, que pasen de tener la bacteria como parte de su cuerpo a tenerla agrediéndolo y sufriendo la infección. ¿De qué dependerá que sea más grave o menos grave la condición que tenga que vivir el paciente? Depende más que nada del tipo de paciente que estemos hablando, de cuánto se pueda defender el paciente y en algunos casos de qué tipo de bacteria. Hay bacterias que son más agresivas que otras. También dependerá si el paciente ya ha desarrollado una resistencia a la bacteria que lo está atacando. Una de las principales causas de la resistencia bacteriana es el uso de antibióticos, malo o bueno. Lamentablemente hay pacientes que necesitan muchos antibióticos porque están tratando de sobrevivir a enfermedades muy graves y otros que usan antibióticos por cualquier enfermedad banal. Y ese uso hace que las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo se hagan resistentes porque tratan de sobrevivir. Bueno, los pacientes abusan de los antibióticos porque los médicos somos flexibles. Yo creo que en realidad es un tema social donde lamentablemente las discusiones no se dan en forma completa y los antibióticos hoy componen una circunstancia que debería ser súper restringida y que no se termina de lograr por temor a decirle a la sociedad que hay cosas que no tiene que hacer. En la resistencia antibiótica, yo soy un infectólogo, estimo que es uno de los grandes desafíos del mundo en el largo plazo, porque los gérmenes aprenden de los antibióticos y eso cada vez es más evidente en la atención médica. Y eso cada vez va a costar más vidas y va a costar más recursos. Son muchos los casos reportados de las peligrosas infecciones intrahospitalarias, pero la buena noticia es que ya se está trabajando para tener su control. Hay hospitales que han tenido episodios de cero infección de ciertos problemas durante algunos meses o años. Eso tal vez no es lograble todo el tiempo, pero las cifras son reducibles en un gran porcentaje. No quiero decir una cifra, pero son 2 dígitos largos para muchas de estas infecciones. Existe casi como una red internacional de gente que está trabajando, sobre todo con los gobiernos de los países y con las sociedades internacionales, para concientizar a la población tanto del uso por automedicación de antibióticos, que en algunos países lamentablemente es de venta libre, porque si bien tiene que tener una receta, a veces no se cumple. Y concientizar al personal de salud que no siempre es necesario un antibiótico, que puede esperarse muchas veces, que hay pacientes que no lo van a necesitar nunca. Entonces se está trabajando mucho en reglamentar el uso de algunos antibióticos y en además concientizar a la población y al personal de salud en no usarlos cuando no es necesario. Asimismo, existen políticas de calidad a nivel mundial. Existe la seguridad del paciente que busca prevenir precisamente las fallas o eventos adversos prevenibles dentro de cualquier institución de salud. Que cuando uno se va a atender en un hospital, reciba la atención que necesita y no sufra eventos evitables. Yo diría que todo lo que rodea eso está bien. Tiene que ver con el adecuado manejo del dolor, con no tener infecciones intrahospitalarias, con estar internado el tiempo que uno necesita y con intentar también tener una atención centrada en el paciente. Digamos, que uno sea reconocido como una persona y reciba el trato que merece. Tenga mucho cuidado con los medicamentos que toma. Nunca se automedique y siga las siguientes recomendaciones para evitar los riesgos que este mal hábito conlleva. No tome ningún medicamento sin que haya sido prescrito por un médico. En el caso de los medicamentos de venta libre, adquiera la mayor información posible sobre el producto. En caso de embarazo, lactancia materna, presencia de enfermedades crónicas o bien, si se trata de niños, consulte siempre al médico antes de tomar algún medicamento, aunque sea de venta libre. La duración de la automedicación con medicamentos de venta libre tiene que ser razonable. Si los síntomas continúan o su estado empeora, consulte al médico.
Informe a su médico de todos los medicamentos que toma o ha tomado, así sean vitaminas o medicamentos naturales. Conserve los medicamentos en su empaque original. Este contiene información importante como la fecha de vencimiento, el lote, si se debe guardar en la nevera o no. Y recuerde, si tiene cualquier duda sobre su medicamento, consulte con el especialista. A nivel mundial se trabaja en la lucha de las infecciones intrahospitalarias y en sí de la resistencia bacteriana, pero es necesario que tenga presente que igual en sus manos hay parte de la solución y es simplemente evitando la automedicación. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.